Bueno, chicos, volvemos entonces en donde nos habíamos quedado. Habíamos dicho que la clasificación de los minerales en general y de las rocas, el punto de yacimientos minerales es un poco distinta a lo que veníamos conociendo, ¿no? Así que tenemos esta lista que generalmente lo podemos utilizar de manera arbitraria dentro de los yacimientos, ¿no? Y me pareció bastante útil que conozcamos y generalmente dónde ocurren los elementos más, o en qué minerales ocurren los elementos más importantes, digamos. Por ejemplo, el hierro, ¿dónde aparece el hierro? ¿Cómo lo explotamos? Aquí hay una tabla bastante interesante del libro que yo les vengo comentando. Eh, de Riley 2013, que lo vamos a utilizar como guía, digamos, para el cursado de la materia. Y acá hay una lista. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo aparece? La primera columna es cómo aparece como nativo, como metal nativo y como alloys. ¿Qué quiere decir alloys, chicos? A ver cómo estamos con el inglés. Alloy. Aleaciones, profe. Aleación, exactamente. Generalmente algunos elementos aparecen naturalmente como aleaciones, ¿no? ¿Quién conoce una aleación natural que muchas veces aparece en los yacimientos hidrotermales entre dos metales preciosos, entre el oro y la plata? ¿Cómo se llama esa aleación natural? Entre el silver y gold. Bueno, aparece como nativo, pero también aparece como aleación, ¿no? El platino también con muchos con muchos elementos del grupo del platino, los PGE es Platino Group Elements, aparece también en aleación con muchos otros elementos, ¿no? Que forman parte del grupo de elementos del platino, ¿no? Pero ¿cómo se llama la aleación? Electro. Electrum Electrum. es Electrum, que es Sí. una aleación natural que aparece en algunos yacimientos epitermales, ¿no? De metales preciosos. Bueno, el hierro, por ejemplo, la segunda es si aparece como sulfosales dentro del grupo de los sulfuros y de algunos otros sulfosales, o si aparece como óxidos o silicatos, carbonato, etcétera, ¿no? Pero el hierro generalmente se puede extraer de los óxidos, como de matita, raramente de magnetita, y raramente de pirita. También aparece como pirita, como pirotina. El manganeso, como pirolucita, que sería un óxido, y en algunos lugares aparece como romanequita, ¿no? Y a veces perdón, como rodocrosita, que es el carbonato de magnesio, ¿no? De manganeso, perdón. El aluminio, generalmente, no se encuentra libre en la naturaleza, no se encuentra como elemento, pero generalmente aparece como gipsita y bohemita. Y esos minerales miren lo que son óxidos e hidróxidos, u óxidos hidratados, ¿no? Óxidos hidratados. Y generalmente si son óxidos hidróxidos, generalmente se forman por el interperismo, que se llama, ¿no? Es decir, se forman por concentración debido a la meteorización, el aluminio. Uno de los yacimientos principales, o los yacimientos principales es por este tipo, ¿no? Después está el cromo que es muy utilizado y generalmente se adquiere de la cromita, que es una espinela de hierro, una cromo espinela de hierro. Una espinela es un grupo mineral también, ¿no? Para que vayamos conociendo un poco. El cobre aparece en muchas formas.
pero los minerales principales primarios, primarios porque vamos a ver más adelante cuando vayamos cursando, que la mejor mena de cobre en general no son los primarios, ¿no? Primarios quiere decir lo que se extraen directamente, por ejemplo, de un porfio de cobre. Un porfio de cobre, los minerales principales de un porfio de cobre son estos, calcopirita y bornita. Acá aparece calcosina, que es un mineral por excelencia mucho más rico en cobre que estos dos elementos de arriba, pero que no aparece en forma, comúnmente no aparece en forma natural, sino que se generan por otro proceso, que también está relacionado con el interperismo. Muy parecido a lo que sucede con las menas de aluminio, ¿no? Es decir, solamente se concentran debido a procesos de meteorización. ¿No? Hay un micrófono encendido, creo que de Vega. No hace mucho ruido, pero Profe, o sea que los óxidos de cobre no son importantes. no son óxidos, son sulfuros. Claro, la cuprita, no. Eso, No se forma en nacimiento. Esos no son comunes, pero aparecen, como les digo, debido por interperismo de estos minerales. Son secundarios. Pero los primarios en general son estos dos, calcopirita y bornita. Calcosina a veces aparece como primario, pero generalmente es secundario. Y acá lo acompañan un montón de minerales, que son esos minerales verdes y azules y celestes o turqueses que ustedes conocen, ¿no? Que son los oxidados de cobre. No son óxidos en general, pero son oxidados de cobre. Y esos oxidados de cobre son los minerales más ricos o están enriquecidos en cobre respecto de estos de acá. El zinc, por excelencia, está la esfalerita, que es el sulfuro de zinc. El titanio siempre aparece como muy relacionado con la cromita. Casi pueden obtenerse del mismo yacimiento, pero que la titanita también es una espinela de hierro, pero titanoespinela de hierro. Y después el rutilo, que es el óxido de titanio, que está también íntimamente relacionado con este, ¿no? La galena, está claro que es la mena de, podríamos decir así, la mena de plomo. Ya estamos introduciendo algunos conceptos como mena también, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo tienen incorporado, digamos, pero otros necesitamos que recordemos de qué se trata, ¿no? Después el níquel, la pentlandita, que es un sulfuro de hierro y níquel, que está, esto generalmente aparecen juntos, la pirrotina con la pentlandita y la calcopirita. Muy a menudo aparecen todos juntas. Bueno, de lo que podemos rescatar aquí también está el molibdeno, que aparece como sulfuro, generalmente como sulfuro de molibdeno, que sería la molibdenita. Generalmente, ¿dónde aparecen esto, la molibdenita? ¿Quién tiene una idea de dónde puedo obtener molibdenita? Que sería la mena principal de molibdeno, ¿no? La molibdenita generalmente ocurre en los pórfidos de molibdeno, ¿no? Que es la principal mena de molibdeno, la molibdenita. O puede estar como subproducto de los pórfidos de cobre, pórfido de oro, y pueden tener molibdenita también, ¿no? Después, el uranio, la fuente de uranio, generalmente el uranio ocurre en dos formas principales. Primero está relacionado con el interperismo, y después está relacionado con algunas intrusiones alcalinas. Las intrusiones alcalinas pueden ser enriquecidos en uranio, ¿no? Y en ese caso aparece como uraninita, que sería el óxido, aunque también relacionado con procesos de interperismo, también ocurre como uraninita, y a veces relacionado con la carnotita, que es un vanadato amarillo, muy bonito, y este es negro.
Bueno, después la plata y el oro pueden estar en cualquier tipo de yacimiento, ¿no? Todos sabemos más o menos dónde podemos encontrarlo, ¿no? Y el lugar más famoso que tenemos para encontrar sobre todo oro es en los aluviones, ¿no es cierto? Por meteorización directamente de los yacimientos de las vetas de oro, se produce oro aluvional, que sería el oro que se extrae dentro de esas series que vemos en, en qué pasa en Discovery Channel, ¿no es cierto? La fiebre del oro. Bueno, ese oro generalmente aparece de esa manera, pero el oro aparece en un montón de otras maneras, ¿no? Una vez un geólogo dijo que le preguntaron dónde podemos encontrar oro, y el oro está donde se lo encuentra. Imagínense usted el significado que tiene ese. El oro está donde se lo encuentra. Es decir, que el oro tiene un millón de ambientes donde puede aparecer, desde yacimientos hidrotermales hasta yacimientos aluvionales, ¿no? Después los elementos del grupo del platino, que es también un grupo de elementos muy importante, ocurren también muy relacionados con la pentlandita y con la calcopirita, etcétera, ¿no? En un ambiente muy particular que a medida que vamos avanzando ya vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero como le digo, esto es una pequeña introducción. Siguiente, por favor. Una cosa también muy particular de los yacimientos minerales en general, digamos, tiene que ver, una particularidad tiene que ver, primero, con la abundancia de estos elementos, de los elementos dentro de la corteza, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos nosotros dentro de la corteza o dentro del globo terráqueo de la Tierra, tenemos una cantidad de elementos o una cantidad de elementos muy limitados. Es decir, no se forman nuevos elementos dentro de la corteza. Sí se forman nuevos minerales por reciclamiento de donde se reciclan los elementos. Se forman nuevos minerales, pero con los mismos elementos. Casi todos los elementos dentro de la corteza tienen una cantidad fija. Pero sí, obvio, excepcionalmente se pueden formar otros elementos, ¿no? ¿Cómo puedo formar yo un nuevo elemento dentro de la corteza? Pensemos un poco, a ver, solamente para pensar y para saber, ¿no? ¿Cómo puedo generar un nuevo elemento dentro de la corteza? Y si alguien me puede responder, ¿cuándo se formaron los elementos? Digamos? ¿Cómo y cuándo? ¿Y por qué tenemos una cantidad limitada de elementos dentro de la corteza? O de la Tierra en general, ¿no? A ver, son 3 preguntas que alguien me podría responder, que son bastante sencillas las respuestas. Vuelvo a repetir, ¿por qué tenemos una cantidad limitada de elementos? La primera pregunta, ¿no? Y después, ¿cuáles son los elementos que se están formando hoy en día dentro de la corteza? ¿Cuáles son los elementos que se están formando hoy en día en la corteza? ¿Por qué tenemos una cantidad limitada de elementos? Es decir, no se forman nuevos elementos. Pero hay excepción. ¿Cuáles son los elementos que se están formando hoy en día? ¿Cómo se forman? ¿Y dónde se formaron los elementos? Son 3 preguntas muy básicas. Profe, tiene que ver con el decaimiento radioactivo, digamos, Muy donde se bien. están formando Esos actualmente. elementos se están formando hoy en día. Por ejemplo, todos los isótopos inestables, el más común que conocemos es el uranio, ¿no? Cuando el uranio se desintegra, genera nuevos elementos, torio, plomo, rodio, etcétera, ¿no? Pero se forma una cantidad limitada, ¿no? Y eso es lo que produce la descomposición o la descomposición del uranio, lo que genera un poco el calor dentro de la Tierra, ¿no? Eso más o menos lo sabemos. ¿Y cuál sería la respuesta a las otras preguntas? Por ahí vamos. Gracias, Leonel. Profe, y con respecto a los elementos,
no están presentes desde el Big Bang, digamos, desde que se formó el universo en sí, digamos. La formación de elementos pesados y después elementos livianos tiene que ver con eso, con la formación de la Tierra. Nada que ver, digamos. Sí, Yo, se habrá yo formado me acuerdo, A ver, yo me acuerdo que en geoquímica vimos que principalmente los gases nobles se formaron por la teoría nebular y el resto por la teoría planetesimal. bueno, ¿cuál sería en eso, no? Eso, en general, cómo se produce la síntesis de un elemento. En el Big Bang se produjeron muchos elementos, pero hoy en día se están formando nuevos elementos. Hoy en día. Desde el hierro para arriba, ¿no? Y bueno, hasta el hierro también se forman. Pero ¿dónde se forman principalmente los elementos? Bueno, este es como un bracket, ¿no? Una pequeño tiempito para que... Es obvio En- que los elementos se forman en eventos catastróficos dentro de la dinámica del universo, ¿no? Un evento catastrófico fue lo que se dice el Big Bang, ¿no? Y se formaron muchos elementos, pero hoy en día, ¿dónde se están formando elementos? en los bordes de placa. No, en el universo, porque les estoy diciendo, les comentaba que la única forma de generar elementos en la corteza es por decaimiento radiactivo, ¿no? El decaimiento radiactivo del uranio o de otros elementos, el rubidio, bueno, hay un montón de otros elementos que se van decayendo, genera nuevos elementos, pero en la Tierra no se genera otro más que por ese proceso. Pero en el universo se están formando hoy elementos. Y se sintetizan en el núcleo de las estrellas, que algo así, o nada que ver. O a través de la explosión de la supernova, Eso. claro, la supernova, digamos. Y ahí dice Aldana Cortés, exactamente, se forman generalmente en eventos, como dije, en eventos catastróficos dentro de la corteza, dentro del universo, en general, ¿no? Por ejemplo, en las supernovas. En las supernovas, cuando muere una estrella, la estrella colapsa y se genera una supernova, eh, se forman nuevos elementos en esa síntesis, digamos, y la otra forma es en el interior de las estrellas, ¿no? Por ejemplo, nuestro Sol, ¿qué elemento está formando? El núcleo del Sol, Helio. helio, exactamente. Fusiona dos elementos de hidrógeno para formar helio, ¿no? Cuando se termine el hidrógeno, que el Sol está compuesto principalmente por helio y por hidrógeno. Cuando consuma todo el combustible nuclear, que sería el hidrógeno, para formar helio, y así libera todo el calor ese que tiene el Sol, cuando se consuma todo el helio, todo el hidrógeno va a formar helio. Después, esa estrella colapsa, se enciende el helio y forma otro elemento, que sería, el helio tiene 2 más 2, 4. Fusiona el helio y se forma una gigante roja, ¿no es cierto? Y esa gigante roja se expande tanto que va a llegar más allá de la órbita terrestre y nos va a consumir, ¿no? Y eso va a pasar dentro de 4.500 millones de años aproximadamente, ¿no? Bueno, esa es la forma de generar elementos en el universo. Y nosotros en la corteza, volvemos a lo que nos interesa a nosotros, en la corteza tenemos una cantidad de elementos muy limitada. Y mientras más limitado esté, mientras más limitado tengamos los elementos, generalmente son mucho más caros. Por ejemplo, el oro. No es que el oro sea abundante dentro de la corteza, de hecho es muy limitado la cantidad de oro que tenemos en la corteza, y las utilidades son muchas, tienen muchas utilidades, y eso hace que el precio se eleve bastante. Y este es un gráfico que muestra bastante bien esa relación entre cantidad limitada, utilización de ese elemento y el precio. Por ejemplo, acá en la abscisa tenemos la producción de millones de toneladas por año, ¿no? De esos
de esos elementos y la cantidad de precio o el precio que tiene en relación al precio que tiene ese elemento. Y vamos a ver que lo que menos se produce, porque son menos abundantes, son los que más elevado tiene el precio. Acá tenemos el platino, por ejemplo, que es bastante limitado la cantidad de platino que hay en la corteza. Y bueno, y si pusiéramos las tierras raras, los elementos de tierras raras, también estarían en este sector, y como son muy limitados, tiene un precio bastante elevado. Las tierras raras cuestan mucho más caro que el oro, por ejemplo. Bueno, y el diamante, que tiene una particularidad de cómo se forma, también es bastante limitado, y el precio es mucho más elevado también, ¿no? Así que acá dentro del oro podemos poner un montón de elementos que son mucho más caros que el oro, ¿no? Y que su cantidad es tan ínfima dentro de la corteza que hace que sea tan poco abundante que el precio se dispare por las nubes, ¿no? Y bueno, y acá tenemos mucha cantidad de otros elementos que son más comunes, por ejemplo, el hierro, que es uno de los elementos más comunes, que la producción mundial es bastante alta, o el aluminio, el cobre, el zinc, pero los precios, debido a la abundancia y a la cantidad de producción que hay, es bastante bajo. Es una particularidad dentro de la comercialización y de la abundancia y la naturaleza de cada elemento dentro de la corteza, ¿no? Y bueno, estos redonditos son minerales industriales o rocas, ¿no? Que también se producen un montón, ¿no? Son de los que más comunes hay. Pero los metales preciosos, como el platino, el oro y la plata, que son pocos comunes, generalmente tiene baja concentración dentro de la corteza y tiene un precio bastante elevado, ¿no? Es bastante común, ¿no? De que los minerales, los elementos estratégicos, digamos, dentro de como el litio, o como, por ejemplo, las tierras raras, etcétera, o el platino o el oro, son muy utilizados y tienen baja concentración dentro de la corteza, ¿no? Y por eso tiene un precio bastante alto. Pero todos sabemos que todo esto fluctúa, ¿no? Menos la cantidad de concentraciones que tenemos en la corteza. Acuérdense, la concentración de los elementos en la corteza es fija, salvo algunas excepciones que ustedes ya comentaron. Ya tenemos una cantidad de recursos bastante limitada. Bueno, este es un gráfico bastante interesante que me muestra, en general, los ambientes dinámicos y relacionados con los procesos geológicos. En general, los procesos geológicos relacionados con la dinámica de la corteza terrestre. Acuérdense que la corteza terrestre la Tierra es un planeta dinámico que se mueve constantemente, y en ese movimiento genera muchos ambientes tectónicos, de lo que ustedes más o menos están viendo en esta diapositiva, ¿no? Y en todos esos procesos dinámicos generan concentraciones anómalas dentro de la corteza de elementos que están dispersos en toda la corteza, ¿no? En general, todos los elementos están todos dispersos dentro de la corteza, y como están dispersos dentro de la corteza, si yo pudiera hacer, por ejemplo, un análisis químico de cualquier material en la corteza, si yo voy, por ejemplo, a la quebrada, agarro una roca, le hago análisis, un análisis químico para determinar qué elementos de interés tiene. Y si nosotros hacemos ese análisis, vamos a ver que, por ejemplo, esa roca tiene oro. Aunque ustedes no lo crean, tiene oro. Pero, ahí vamos el pero, ¿no? Pero tienen tan baja proporción de oro que sería imposible poder extraer ese oro. Sería imposible, no viable desde el punto de vista económico, extraer y comercializar ese oro, por muchas cuestiones, ¿no? Pero si vemos desde el punto de vista económico, el oro que puede extraer de cualquier roca, de cualquier lugar de la corteza, cualquier roca de cualquier lugar de la corteza tiene oro, pero tiene tan pocas proporciones que no es viable desde el punto de vista económico. Por eso es que necesitamos de los procesos geológicos que concentren naturalmente esos elementos que están dispersos en toda la corteza. ¿Y cuáles son esos procesos geológicos? Relacionados con
la tectónica de placas. Y ahí entramos a los ambientes dinámicos. Habíamos dicho que nosotros, acá en Sudamérica, estamos en margen continental activo, es decir, una zona de subducción, donde la placa oceánica subducta por debajo de la placa continental sudamericana y genera la cadena de los Andes. Cuando genera la cadena de los Andes, cuando subducta, genera los magmas, como dice acá los magmas, y ese magma es capaz de atrapar los elementos que están en el manto y los lleva a la parte superior y los concentra y generan yacimientos minerales. Esos son los procesos, un ejemplo de todo lo que vemos acá en la diapositiva, un ejemplo de cómo concentrar elementos que están dispersos en la corteza, ¿no? Cualquier elemento que ustedes se imaginen puede estar en muy bajas concentraciones, muy bajas concentraciones. Por eso necesitamos de los procesos geológicos para concentrar naturalmente y poder de esa manera aprovechar, ¿no? Porque si de otra manera no sería posible. Por ejemplo, la zona de subducción, sería un ambiente donde se pueden generar yacimientos. También las zonas de rift, nosotros tuvimos en un momento dentro de la historia evolutiva del noroeste argentino un rift que estuvo activo, ¿no? Y ahí se generó un magmatismo, como dice acá, magma, muy particular, que concentran ciertos elementos. Y acá hay una cosa también interesante que se puede sacar de esta diapositiva, es que los tipos de yacimientos minerales generalmente están vinculados con un ambiente geodinámico en particular. Y los elementos que se concentran también están relacionados con un elemento en particular. Por ejemplo, en un margen continental activo, ¿cuáles son los yacimientos más típicos? Por ejemplo, acá lo que sería el noroeste argentino, ¿no? Chile, Argentina, todo ese sector, toda la cadena de los Andes, ¿qué yacimientos puedo encontrar en ese sector y qué no? Los yacimientos hidrotermales Hidrotermales, por ejemplo. ¿Por qué hidrotermales? Porque están relacionados al con gradiente del magmatismo, digamos. con el magmatismo, exactamente. Y dentro de esos hidrotermales, los principales son los pórfidos de cobre, ¿no es cierto? Chile, que es uno de los mayores exportadores de cobre, que tiene los pórfidos de cobre más grandes que hay en el mundo, ¿no? Chile y otro Estados Unidos que tienen los pórfidos de cobre más grandes, ¿no? Son los principales productores de cobre, que están relacionados con la subducción. Por ejemplo, no puedo encontrar otro tipo de yacimientos relacionados con la zona de subducción, ¿no? Por ejemplo, en la zona de rift, generalmente no hay pórfido de cobre. Pero en la zona de rift hay un magmatismo muy particular que está relacionado con el elemento de tierras raras, por ejemplo. Puedo encontrar elementos de tierras raras dentro de los rift, ambientes de rift. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que hay ciertos yacimientos que están vinculados directamente con el ambiente geodinámico, ¿no? Por ejemplo, en rocas sedimentarias o en cuencas sedimentarias no voy a encontrar pórfido de cobre, está claro, ¿no? Como para que seamos bien claros, para que vayamos a los extremos, ese sería el extremo, ¿no? Pero sí puedo encontrar otros yacimientos que están relacionados con los procesos sedimentarios, ¿no? Y ese sería, por ejemplo, en particular el ambiente de subducción, por ejemplo, ¿no? En el arco volcánico, por ejemplo, vamos a encontrar pórfido de cobre, de molibdeno, polimetálicos relacionados con yacimientos hidrotermales, de plomo, de zinc, etcétera, relacionados con el mismo ambiente geodinámico, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, y en el interior de la corteza, en el retroarco, por ejemplo, podemos encontrar relacionado con el mismo arco otros tipos de pórfido, por ejemplo, de estaño y de wolframio, y de molibdeno también, ¿no? Por ejemplo, la faja estagnífera que están en el interior del continente, alejado del arco, son típicos también dentro de este ambiente de subducción. Por ejemplo, ¿dónde podemos extraer estaño? Acá en el noroeste argentino, una mina de estaño, o que tenga como producto o subproducto estaño, ¿no? ¿Cuál sería? Antes era pirquita, profe.
Por ejemplo, puede ser que tenga. ¿y dónde está respecto del arco? ¿No es cierto? El arco está en la cordillera de los Andes. Pirquita está muy... Imagínense que este sea la cordillera de los Andes. Y Pirquita está muy alejado de la cordillera de los Andes, relacionado con una faja estagnífera que viene desde el norte, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy típico de un ambiente de subducción. En un ambiente de rift, por ejemplo, vamos a encontrar principalmente, bueno, acá dice kimberlitas, pero en este caso no tenemos los kimberlitas asociados en la zona rift. Pero podemos encontrar los elementos de tierras raras, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Profe, Sí. en una diapositiva del profe Lortegui, cuando estudiamos los granitoides, él dice que los granitoides son importantes desde el punto de vista de los yacimientos metalogenéticos. Y cuando dice granitoides, ¿significa que las dioritas y los gabros no entran ahí o sí entran también? Las dioritas, sí. Los gabros, no, no tanto. Dioritas, sí. Los granitoides quiere decir que tienen una composición un poco más ácida, ¿no? Pero entran toda esta serie de, de, monzogranitos, tonalitas, granodioritas y dioritas. Los gabros son otro grupo aparte, digamos. Vale. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una diapositiva donde también hay que analizar el otro aspecto de la actividad minera, ¿no? Ustedes saben que la actividad minera genera un impacto de cualquier tipo, ¿no? Muchas veces los impactos que se generan son negativos, ¿no? Y que tienen que ver muchas veces con muchas responsabilidades de ambas partes, ¿no? Tanto de los que explotan, generalmente tienen mucha de la responsabilidad, ¿no? Y los factores que se pueden llegar a generar siempre son del punto de vista de la responsabilidad técnica y humana, ¿no? Pero el impacto que se puede generar por la extracción de un elemento es bastante fuerte desde el punto de vista visual. Imagínense ustedes generar un hueco dentro. Este creo que es de los trajes no sé si es de la lumbrera, me parece que es esta fotografía. Imagínense generar un hueco dentro de la corteza, ¿no? Pero todo eso está considerado desde el punto de vista del remediamiento posterior o de cierre de mina, ¿no? Y muchas veces los impactos que se generan mucha controversia social, generan eh, eh, generan un ambiente de hostilidad entre los extremos, ¿no? Los que son pro y anti, etc., ¿no? Pero no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí quiero que sepan que la actividad minera siempre genera un impacto, tanto positivo como negativo, ¿no? Creo que queda como un minuto, chicos, y antes de seguir, terminamos esto y volvemos rápidamente.